Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta oportunidad les traigo un curso de metrados que va a ir sucesivamente avanzando de poco en poco. En esta primera parte lo que voy a traer es metrado de estructuras, de ahí les voy a traer un metrado de arquitectura, instalaciones sanitarias y posteriormente instalaciones eléctricas. En esta oportunidad, como les digo, vamos a empezar con el metrado de estructuras. Para eso tengo acá un pequeño Excel donde vamos a poder metrar todo lo que es estructuras, desde un movimiento de tierras, etcétera. Para ello tenemos un pequeño plano acá, el cual vamos a guiarnos desde un inicio, los metrados. Es un plano pequeño, sencillo, como podemos ver con columnas tipo uno, columnas tipo 2 y y son un número pequeño, ¿no? Para aprender a contar. Ya que para aprender a metrar, simplemente si tú sabes metrar una columna, ya puedes metrar cualquier cantidad de columnas o de cuántos pisos sea la edificación. Porque simplemente si aprende uno, ya lo demás lo puede replicar. Se recomienda en un inicio cuando alguien quiere metrar que reconozca primero el plano. Por ejemplo, este es un plano, lo que es siempre ahí va en la descripción, plano de cimentaciones. Te va a decir a la escala que está. Entonces lo que tenemos es revisarlo, ¿no? Por ejemplo, acá es lo que es los cimientos, acá van las columnas, vemos más o menos qué tipo de columnas son, vamos a ver los cortes, por ejemplo, el corte 4-4, nos vamos a ver los cortes, acá está el corte 1-1, su respectiva escala, y el corte el cuarto, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros vamos a metrar, vemos el corte y vemos acá cómo es lo que está dibujado, diseñado y cómo es lo que ha hecho el estructural y el estudio mecánica de suelos. En base a eso se ha hecho un corte y se ha hecho una cimentación. Y acá podemos ver acá el nombre que nos dice aligerado de una altura de 20 y una sobrecarga de 100 kilogramos metro cuadrado, ¿no? Como podemos ver acá las viguetas, el acero y nuevamente sus columnas, ¿no? Lo que es a la cotación, lo que es las medidas. Acá tenemos un corte, el detalle típico del aligerado, como vemos altura 20 centímetros, acá los ladrillos y acá lo que vemos las viguetas, ¿no? Con su respectivo acero. Entonces vamos viendo el plano así, revisándolo de un lado a otro totalmente. Esto lo que podemos ver son los estribos, son los detalles típicos del gancho. El gancho es la parte que se dobla hacia la parte interna, ¿no? de los estribos. Y esta medida y este radio está especificada. Tiene un diámetro, según el diámetro que estás usando, 3 cuartos, un cuarto, perdón, 3 octavos. En base a eso va a tener una medida de doblez hacia el interior, ya sea 6 centímetros, 8 y un radio mínimo, ¿no? 2 centímetros, 2.5 centímetros. Acá también tenemos las especificaciones generales, que ya cada uno puede leerlo con detenimiento, cada uno en un plano, ¿no? En la hora de metrar. El recubrimiento, por ejemplo, en una zapata 7.5 centímetros, en una columna 4 y en una aligerada 2.5. Porque el recubrimiento es la parte que recubre el acero, ¿no? Pues el acero no puede quedar expuesto porque simplemente la corrosión en el suelo, los salitres, el agua es más corrosivo al acero y eso daña nuestra estructura. Por eso es que se recubre mucho más en las zapatas que en las columnas o en la misma losa de la estructura. Ese es un ladrillo típico que se usa. Son ladrillos que se encuentran en el mercado comúnmente 9, 24, 13. Es el mortero exactamente, la albañilería y su FM, ¿no? Y en este caso también el FC del concreto y el FI del acero, que son conocidos. 210, acá va a cambiar 210, 280 según ya el diseño del estructural. Nos damos un paseo así por lo que es el plano, revisando son los cortes, y eso es lo que vamos a hacer, los cortes. Acá, por ejemplo, la columna uno, columna 2. En la columna uno ponemos 2, 4 aceros. ¿Qué nos dice? 4 de un medio. Y acá nos va a describir lo que es los estribos, ¿no? Acá 4 de un medio también. Este es de 25 por 13, este es de 25 por 25. Como ven, son dos tipos de columnas que tenemos. Y acá es las uniones, por ejemplo, entre
típicas de viga no especificadas en la lámina, ¿no? Son las uniones a veces en la viga, columna, y son las traslapes de la viga que no especifican en la lámina. Esto ya se va a hacer cuando vamos a metrar las vigas, los aceros, cuánto de traslape tiene que haber de acero entre acero, etcétera, ¿no? Según diámetro, el A, el B, por ejemplo, acá es el A, este es el B, este es el traslape interno y este es el traslape en donde hay un cruce entre viga y columna, ¿no? Entonces ya podemos ver acá también lo que es este E16, o sea, una lámina de estructuras, y acá respectivamente sus datos, ya sea de ubicación, ya sea lo que estás trabajando, en ese caso, o quién lo ha hecho, la escala, la fecha, el proyecto mismo, el nombre, todo lo que va describido respecto al proyecto, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, lo que nos damos es un repaso rápido de lo que es el plano para poder metrar, ¿no? De esa manera tenemos una idea más general y ya después para pasar a una manera más específica, ¿no? Para nosotros poder metrar nos basamos en lo que es en el reglamento nacional de metrados del Perú, ¿no? La norma técnica, metrados para obras, edificaciones y habilitaciones urbanas. Acá nos va a especificar todo. Este documento lo encontramos en la página web en internet, lo googleas, entonces nos sale gratis, ¿no? Acá lo que puedes enviar es cómo metrar, está normado, entonces no podemos metrar a lo que nosotros no encontramos, o estamos. Esta es una guía, ¿no? Lo que tú tienes en tu proyecto lo metras y lo que no, pero de una manera ordenada. Como podemos acá, metrados o obras de edificaciones. Acá está el índice. Por ejemplo, la primera es obras provisionales y trabajos preliminares y seguridad y salud. Esto ya lo vamos a enseñarles porque es una manera general, es rápido de metrar, pero lo que sí vamos a empezar es desde estructuras, ¿no? En estructuras lo que yo he señalado es lo que vamos a metrar en esta oportunidad es el movimiento de tierras, nivelación, excavaciones, rellenos, eliminación de material y obras de concreto simple, ya sea cimiento corrido, el solado, etcétera, ¿no? Más adelante va a haber ya los que es las obras de concreto armado, donde se verá el acero o el concreto que lleva, ¿no? Como podemos ver, acá está ordenadito. Ya más abajo lo que ustedes, si quieren especificar, no saben en qué unidades se puede metrar tal. Pues por ejemplo el concreto en qué unidades se mide, uno sabe que el metro cúbico, pero si no lo saben también ahí lo especifican. Una vez que se pase el índice, acá especifican, ¿no? Por ejemplo, unidad de medida, traje rápido primario, metro cuadrado. Ahí está que comprende formato de medición, unidad de medida, etcétera, ¿no? Nosotros regresamos a la parte donde nos corresponde, esto ya les corresponde a ustedes leerlos y nosotros nos enfocamos en estructuras. Como les digo, nos enfocamos en estructuras. Como en la parte de acá, la principal que es instalaciones provisionales, son partes que se miden global, en metro cuadrado, metro cúbico, pero en esta oportunidad nosotros no vamos a tocarlo. Entonces fácilmente lo ocultamos acá y nos enfocamos en la parte que nos toca a nosotros. Movimiento de tierras. Movimiento de tierras es la tierra que se va a extraer del terreno para poder construir las estructuras de cimentación de nuestra vivienda. Entonces tenemos primero la nivelación del terreno, ¿no? La nivelación del terreno, como podemos ver en el plano, podemos ver en el plano qué es lo que se va a nivelar. Este es el planito de cimentaciones. Supongamos que esto es todo plano, una plataforma horizontal. Lo que se va a nivelar sería esta longitud horizontal por esta longitud vertical, ¿no? Del plano. Como podemos saber es 4 por 25 por 2.51. Esto es lo que se va a nivelar. Entonces, lo que vamos a ir si además se mide en metro cuadrado, tomamos la longitud 4.25 por 2.51. Ponemos 4.25 por 2.51. Como podemos ver ahí, nos da el producto de la
de los metros cuadrados, ¿no? Acabamos la suma de los subproductos que se ha obtenido. Excavación. Excavación para cimientos de manera manual. Lo que vamos a excavar acá, por ejemplo, los cimientos que se va a excavar son estos, pero no todos son iguales. Acá podemos ver que hay un corte 1, hay un corte 2, hay un corte 3, hay un corte 4, hay un corte 5. Es por ello que es recomendable dividirlo por cortes, por partes. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando alguien lea tu metrado, se va a dar cuenta qué es los que estás trabajando y cada uno con su descripción. Porque si yo metro, introduzco números, no sé lo que estoy metrando. Por eso es que corte 1, corte 2, corte 3, corte 4, ¿no? El corte 1, vamos al corte 1. El corte 1 se sobreentiende que es desde acá hasta acá, ¿no? Se va a metrar todo esto y toda esta longitud. Entonces me dice que es 4.25. Entonces vamos a poner 4.25 o 4.30. 4.25 y a ver 4.25 por el ancho. El ancho vamos al corte 1. Como podemos ver acá, este es lo que se va a cortar hasta abajo. Acá no se va a cortar esto, sino se va a cortar todo esto hasta abajo. Entonces, ¿cuánto se va a cortar? 0.50, ¿no? 0.50. ¿Y cuánto de alto? Vamos al corte. Este es ya este es un nivel de piso terminado. Este es un pisito encima. Entonces este es el terreno natural. Lo que se va a cortar es de acá hasta el fondo, ¿no? 40 más 50, 0.90. Más 40 sería 1.3, ¿no? 1.3. Esto es lo que se va a cortar en el corte 1. Vamos ahora, digamos, metrado toda esta parte, que es todo el corte 1. Ahora vamos a ver el corte 2. El corte 2 hay dos partes, este tramo y este tramo. Como podemos ver, acá está esta longitud se nos ha corrido un poco. Y acá le vamos a dar, vamos a darle esta extensión. A ver, vamos a seleccionar extensión y lo vamos a unir ahí. Vamos a ver ya. Entonces acá podemos ver dos cortes, un corte del corte 2, acá otro corte entonces lo que se recomienda acá es trabajar por tramos, ¿no? Como esto ya se ha metrado todo esto hasta acá, entonces lo recomendable es de acá metrarlo hasta abajo. Lo que hacemos es medirlo desde acá, porque ya para arriba ya se ha metrado. Vamos hasta el fondo y lo metramos 2.51. Entonces 2.51 y vamos al corte número 2, porque estamos trabajando en el corte número 2. ¿Cuánto es de ancho? 50. ¿Y cuánto es de altura? 50 más 90, 1.3 igual 0.50, 1.3. Entonces acá vamos al otro corte número 2. Este de acá va a ser 0.50 igual porque es el mismo. Simplemente varía esta medida del corte número 2. Vamos al al tramo siguiente. Como podemos ver, esta medida sería la que nos falta medir, ¿no? ¿Cuánto tenemos? 0.95. ¿Por qué? Porque esta parte ya está medida hasta acá. Y esto lo vamos a medir hasta acá. Entonces 0. Nos ponemos encima y ya 0.95. Ponemos 0.95, está correcto. Ahora pasamos al corte número 3. El corte número 3 nos dice que ese es el de acá. Entonces lo que vamos, este de acá ya está medido de la parte de arriba. Vamos a medir de acá la parte de abajo, nada más. Y acá sí le vamos a medir hasta acá nomás. Vamos acá, cogemos acá, dos. Mejor medimos de acá porque si no nos va
salir en decimales, 2.01. Vamos acá a 2.01 y nos vamos al corte número 3. El corte número 3 también se va a excavar esta profundidad, que es 0.40, y de la altura es de acá hasta el fondo, porque esto es lo que se va a excavar, esto. Entonces lo que hacemos es el 0.40 y la altura 40 más 50, 94, 1.3 igual 0.40, 1.30. Este es el corte 3. Pero también nos damos cuenta que hay otro lugar donde hay un corte 3, que es en esta parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es medirlo, el corte 3. Y acá hay un corte 4. Entonces nosotros podemos tomar hasta la mitad de acá o hasta la parte de acá. Depende ya de cada uno cómo es que quiere metrarlo. La cosa es que al final metre todo lo que hay en el plano, ¿no? Yo lo voy a tomar de acá hasta acá. 1.03. 1.03. 1.03. Y como es el mismo corte, será 0.40 y 1.30, que es el mismo corte de arriba. Vamos al otro corte, que es el corte 4. El corte 4 sería esta parte. Recuerdan que ya lo metramos porque es horizontalmente hasta allá, ¿no? Entonces metraremos de acá hasta la parte de abajo, porque de la parte de abajo lo tomamos. Entonces ponemos medida de acá hasta la parte de abajo, 0.98. Ponemos 0.98 y ahora sí nos vamos al corte ya número 4, porque es el corte 4, ¿no? 40, lo que es de ancho, y de profundidad o de altura 40 más 50, 90 igual 1.30, ¿no? 40, 1.30. Lo que nos estaría faltando es el corte número 5. Vamos a ver dónde está el corte número 5. El corte número 5 nos dice que está acá. Pero como esto no lo hemos tomado esta parte hasta acá, ¿recuerdan? Este de acá lo medimos para arriba, de acá nomás, de acá hasta acá. Entonces nos quedaría de acá hasta esta parte. Entonces le damos medida desde esta parte ya hasta la parte final, ¿no? 2.80. 2.80. Acá le ponemos 2.80. Entonces, a ver, cuando lo medimos 2.01, entonces de acá para acá es DLI 2.80 exactamente. 2.80 y vamos al corte, que es el corte número 5. El corte número 5 está acá. Si nos damos cuenta, acá es distinto a los anteriores. Acá hay dos partes, pero el metrado de excavación es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú vas a excavar esta parte así. Esta parte también se va a excavar, porque tú no puedes cimentar esto sin excavar esta parte. Vamos así y excavamos así. Lo que sí cambia es en el relleno, diferente, casi similar a los demás, porque acá hay una parte que se divide, ¿no? 80 de base y la altura 40, 50, 90, 1 metro 30, 80 de base, 0.80 y 1.30. Y como podemos ver, ya tenemos lo que es las excavaciones de todo, como es la manera ordenada por los cortes. Muchas veces lo hacen por ejes también, pero en esta oportunidad lo traemos por cortes, ¿no? Este sería los metros cúbicos general. Vemos toda la suma acá para no darnos cuenta, no se nos vaya a pasar. Ahí está, ¿no? Si queremos lo podemos sombrear acá un colorcito distinto. Este colorcito, ahí. Tenemos 10 metros cúbicos. Entonces, estas son las excavaciones de cimiento, ¿no? Cimiento corrido. Pero también puede ser que haya las excavaciones de zapata. En este caso, en este plano, no tenemos una excavación de zapata. No hay zapatas. Pero ¿cómo se metra la zapata? Es de manera similar. Yo tengo acá una zapata. Les he traído acá una zapata. Esta es una zapata. Póngase acá que el terreno natural es desde esta parte, desde acá,
y esta es la zapata, lo que tenemos que excavar es todo esto, hasta el fondo, con todo el solado. Se tiene que excavar. Lo único que haces es igual. Das medida de LI desde esta parte. Nos acercamos y hasta el fondo, hasta lo que es el solado. ¿Cuánto tenemos de medida? 2.32. Eso lo ponemos acá. 2.32. Perdón, esto iría en lo que es alto, 2.32, y lo que es ancho, tenemos acá una zapata A por B, pero si no nos da la medida, simplemente lo calculamos. ¿Cuánto tenemos? 2 metros. 2 metros de zapata. Entonces acá, este también es metros cúbicos. Tenemos la altura, tenemos el ancho y la profundidad, y nos faltaría en la otra dirección. Si no tenemos la planta de esto, consideremos que es 2 metros a ambos lados, porque esto obviamente tiene que tener una planta, 2 metros a cada lado, y nos daría los metros cúbicos. Y si tenemos 10 zapatas, una zapata de las mismas dimensiones, le ponemos acá la cantidad, una zapata. Entonces acá lo que nos botaría es todo el producto y acá la suma, ¿no? Tantos metros cuadrados de concreto, o, perdón, de terreno excavado, ¿no? De terreno excavado. Y de manera similar se hacen todas las zapatas, ¿no? Haya su largo, su ancho, su alto. Y es la excavación que vas a tener de toda la zapata. Si tienes 10 zapatas, 10 zapatas. Si tienes otra zapata de distintas medidas, pones acá zapata 1, zapata 2 y acá su longitud, largo, ancho y altura, ¿no? Lo que se va a excavar. Se dan cuenta que esto tiene una profundidad para adentro. Le hemos puesto 2 metros. Eso es lo que se va a excavar. Es como un rectángulo excavado hacia adentro, ¿no? Para adentro. En este caso hemos considerado una medida de 2 por 2. Si es una zapata. Un relleno con material propio. El relleno, lo que hacemos es, para un relleno, copiar las medidas de acá. Yo siempre hago copiar estas medidas de acá. Copio acá. Se pega. Y vamos al plano. ¿Por qué las medidas de ahí? Porque cuando tú vas a rellenar todo, por ejemplo, esta parte que vas a rellenar en un corte, se va a rellenar toda esta longitud. Por eso la longitud no cambia. Simplemente o lo referencias, como puede ser acá, igual, vas al primero, o simplemente lo copias y pegas, ¿no? Vamos para el corte número 1. En el corte número 1, como podemos ver, ¿qué es lo que se va a rellenar? Nos vamos acá al corte. Esto, nosotros cortamos acá todo, pero esto ya se vació ya con el concreto, con el concreto ciclopio. Entonces nos dicen que esta parte se tiene que rellenar. Esta partecita es de acá. Se tiene que rellenar. Entonces, ¿qué hacemos? Esto ya se vació, ¿eh? Entonces, como nosotros teníamos 0.50 y acá al medio se vació 0.13, entonces, ¿cuánto nos queda para rellenar? 0.37. Estito más estito 0.37 por su alturita. Los dos. Entonces le ponemos 0.37. 0.37 de los dos, pero por su altura. ¿Cuánto de altura vamos a rellenar? 0.40. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden esto? Esta partecita más esta partecita, que sería la diferencia de esta longitud total, le quitamos este 13 y nos queda 0.37 por su altura, que es 40, y por la longitud, que no varía, ¿no? Entonces le ponemos su altura 40 en este caso, 0.40. Ya tenemos lo que se va a rellenar. De esa manera vamos al corte número 2. El corte número 2, ¿cuánto se va? Lo mismo, simplemente acá es más ancho, 24. Antes que era 0.13, ahora es 0.24 lo que se va a quitar al 50. Entonces se va a llenar 0.26 nada más. 0.26 de este más este, y por 40 igual.
0.26 y 0.40. Ya tenemos el corte 2.2 y vamos. Este también es el mismo corte, como damos cuenta es el mismo corte, corte 2. Entonces acá también es 0.26, 0.40. Vamos a corte número 3. En el corte número 3 también es de la misma manera y acá se le va a restar 0.13, pero en este caso es 40. 0.40 menos 0.13 tenemos 0.27, ¿no? 0.27 y de altura al parecer es la misma, 0.40. Es la misma, 0.40. Vamos al corte 3, es lo mismo, 0.27 porque es el mismo corte, 0.40. Vamos al corte 4. Este es el corte 4. Lo que se va a llenar es esta partecita y acá 0.13. 40 menos 0.13 igual 0.27 y 40 es la misma. Vemos cómo damos cuenta que esta parte no varía, ¿no? Es importante entonces copiarlo o referenciarlo eso. ¿Para qué? Para ya no estar midiendo. Vamos al corte 5. El corte 5 un poco que acá se divide, hay que rellenar, aunque esta parte no, muchas veces esto no se rellena, la parte que se rellena esta partecita nada más. Entonces simplemente tenés esta medida 80 y le quitarías toda esta medida de acá, que sería 24 por 2 y 0,5, ¿no? Tenemos 0.80, 2 por 0.24 menos 0.05, lo que nos está dando es 0.27. 0.27 entre estos dos, colocamos acá 0.27 y acá le ponemos la altura que se va a rellenar es esta alturita nada más, 0.40. 0.40. Ya vemos que ya tenemos todo nuestro relleno, metros cúbicos. Entonces este relleno es lo que se va a hacer con el excavado, con material propio o si no también con material de préstamo. Esta es la cantidad que se va a rellenar, ¿no? El relleno es relativamente más pequeño con respecto a lo que es excavación que se ha realizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos más material excavado, entonces vamos a proceder lo que es a lo que es eliminación de material excedente. Y, entonces ya tenemos nuestro relleno, nivelación interior, compactado. En nivelación interior y compactado tenemos simplemente nivelar la parte que ya que hemos excavado total, dejarlo en una plataforma lista para sentar lo que es el falso piso, ¿no? Lo que se va a nivelar en este caso es dos áreas. ¿Por qué? Porque acá se tiene un cimiento y un sobrecimiento. Entonces esta área se va a nivelar y esta área también. Pero como vamos a ver, esta área, estas dos ya no, porque es el sobrecimiento que sobresale. Pero esta parte sí. ¿Por qué? Porque esto es parte del cimiento. Entonces se va a nivelar desde esta parte hasta toda esta parte, como pueden darse cuenta. Entonces podemos medirlo. Sería desde esta parte hasta ahí, pero acá no se puede medir un poco bien. Acá sí. Los metrados lo pueden hacer como ustedes quieren. Por ejemplo acá 2.25, 2.25 por la otra longitud, que va a ser esta. Pero acá no llega hasta arriba. Ahí está mal, entonces DLI sería desde esta parte hasta esta parte. Eso es lo que se va. 2.31. 2.31 es lo que se va a nivelar esa primera área. Bueno, el producto. Vamos a la siguiente área. De igual manera sería esta área desde acá, porque esto ya sería el sobrecimiento, ¿no? Esto ya no se va a nivelar, acá se va a sentar lo que es ladrillo, etcétera. Entonces, igual manera, medimos desde esta parte hasta esta parte. 1.20. 1.20, en este caso a este lado, y lo voy a poner acá 1.20. Y al otro lado, igual manera,
Vamos desde acá hasta la parte de acá, que sería 2.31, ¿no? 2.31. Como podemos ver, ya tenemos los metros cuadrados, lo que se va a nivelar internamente para poder posteriormente asentar lo que es el falso piso, ¿no? Acarreo y eliminación de material. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, nuestra excavación se jala. Vamos acá, jalamos lo que tanto hemos excavado y acá tanto lo que hemos rellenado. La diferencia, acá vamos a sumar, suma, pero acá le he puesto negativo porque esto va a ser restado, ¿no? Este menos esto. Pero también hay un esponjamiento, tener en cuenta eso, porque una vez que excavas ya no es igual el mismo terreno, hay un esponjamiento de que se tiene que dar por 1.2. Este es finalmente lo que la diferencia y multiplicado por 1.2 es lo que se acarrea al material y posteriormente el acarreo es sacarlo a un lugar de donde ya lo puedes trasladar ya sea con, con volquetes, con lo que tú desees, ¿no? Entonces, ya una vez que lo has acarreado, sacarlo a un lugar accesible, lo eliminas, ¿no? Pues un acarreo puede ser manual, con carretillas, con lo que quieras, y de acá puede ser con volquetes, setup, etcétera, ¿no? Cada uno tiene su precio para eso, para hacer los análisis de precios unitarios, los SAPs. Como hemos visto, y hemos terminado movimiento de tierras. Ahora lo que vamos a pasar es ya lo que es a concreto simple, ¿no? Concreto simple. Lo que vamos a empezar con concreto simple, movimiento de tierras, hemos terminado con la nivelación del terreno, excavación, relleno, eliminación de material, etcétera. Obras de concreto simple, vamos a ver los cimientos corridos, los solados, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a metrar. Entonces tenemos los cimientos corridos y tenemos los sobrecimientos. Sobrecimiento, encofrado, vamos a ver, a veces encofra, los solados, etcétera, ¿no? Sobrecimientos, etcétera, su encofrado, falso piso, todo lo vamos a meter acá. Vamos con los cimientos corridos. Sobrecimiento. Ya, estos son los cimientos corridos. Lo que vamos, por ejemplo, en el corte 1, acá tenemos los cimientos y el sobrecimiento. Subcimiento, perdón. Acá también es el subcimiento y el cimiento. Vamos a proceder desde arriba. Ese es un caso peculiar porque acá tenemos cimiento y subcimiento. Acá hay una parte, acá hay otra parte. Esto va hasta acá, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá hay una especificación de 1 en 10 más 30% de piedra grande. Acá hay otra especificación de 1 en 12 y esto ya lo ha diseñado según el suelo, etcétera, ¿no? Que es una vivienda pequeña, lo hacen de una manera. Por eso es que se hace por corte, ¿no? Corte 1. En el corte 1, de la misma manera, copiamos todas las longitudes acá. A ver qué pasó acá. Todas las longitudes, corte 1, corte 2, corte 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá también debe haber 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactamente. Pero, acá recuerda que lo referenciamos. Entonces esto va a estar referenciado. Por eso que cambió la referencia. Por eso, si es mejor trabajar, si es que todo lo trabajan referenciado, trabajarlo referenciado, ¿no? Si es que no, copiarlo de la manera que ustedes quieren. Ahí está. Entonces vamos al corte 1. La longitud no cambia porque va a ser todo alrededor. Como se dan cuenta, esto se variará alrededor de toda la longitud. Toda la longitud va a ir. Simplemente vamos a ver cuánto entra, ¿no? Es igual metros cúbicos. La altura es 40, no, perdón, 50 y acá 50 de ancho. 50, 50, ancho 50, 0.5 y
alto 0.5. Ya tenemos lo que es la metros cúbicos de cimiento corrido. Vamos para el corte 2, que es el corte 2, va a ser lo mismo. Esta parte va a ser 50-50. Para los dos 0.50, 0.50. Y este es el mismo porque son dos tramitos del corte número 2. 0.50, 0.50. Vamos al corte número 3. El corte número 3 es la misma parte, 50. Acá es 40, lo que es el ancho 40, 50, ¿no? Ancho 40, 0.40, 0.50. Pero acá la parte es lo mismo, podemos copiarlo nomás. Ya está. El corte número 4. Corte número 4. Tenemos 40, 50. 40, 50, 0.40, 0.50. Corte número 5. Recuerden, ¿cuánto era? 80, ¿no? 80 por 50. Ahí está. 0.80, 0.50. Ya tenemos lo que es el cimiento corrido. ¿Cuánto tenemos? Tenemos, ahí está la suma, 3.85 metros cúbicos. Recuerden su unidad, es muy importante, ¿eh? El subcimiento, en la parte de abajo, de la misma manera, vamos a todos los cortes acá. Corte 1, esta parte, 50 de ancho y 40 de altura. Vamos 50 de ancho y 0.40 de altura. Vamos al corte 2, 50-40. Vamos, copiamos, como que hay dos tramos, ya de frente le pegamos todo, ¿no? Ya no hay necesidad de estar tipeando. Corte 3, 40-40, ¿ves? 0.40, 0.40. Y acá de nuevo 0.40, 0.40, ¿no? Ya tenemos. Vamos al corte 4. 40-40 de nuevo, 40-40, ¿no? Es una copiada. Ya está, 40. Vamos al corte 5. Corte 5 pues 80, ¿no? 80 por 40. 0.80, 0.40. Como podemos ver, rápido, ¿no? Porque ya son, estas longitudes ya no cambian, simplemente que rápidamente se ve el ancho y el alto, son rápidamente visibles, y pues ahí tenemos lo que es el subcimiento. Ya se excavó, perdón, ya se calculó lo que es el, acá el concreto ciclopio, desde esta parte hasta esta parte. Esta parte ya pertenece al sobrecimiento. Es el cimiento, subcimiento, y es el sobrecimiento. Entonces acá vamos encofrado y desencofrado del cimiento corrido. Acá depende del terreno. Si un terreno de nosotros es arenoso, no se puede, el terreno no es sostenible por sí solo, es necesario en los cimientos muchas veces poner encofrado, ¿no? Pero si pones encofrado, habrá que excavar un poco más. ¿Por qué? Porque tú excavas solamente esta medida. Pero si, ¿dónde va a ir el encofrado si tú has excavado completamente para las dimensiones? Tendrías que excavar 30 centímetros por lo menos a cada lado. ¿Para qué? Para poder encofrar ahí. Si no, ¿cómo vas a encofrar? Pero muchas veces el terreno, si es grava, si es otros terrenos que son consistentes, rocosos, etcétera, no hay necesidad de encofrar, ¿no? Pero si lo quiero considerar el encofrado, también es fácil, ¿no? Acá el encofrado, pues copias de nuevo estas distancias, porque es las mismas. Copias de nuevo, pegas, copias esas distancias, lo pegas ahí. ¿Cómo sería el encofrado acá? A ver, para el corte 1-1, este es el corte 1-1. Te das cuenta que vas a encofrar esta cara y esta cara. Lo vas a encofrar toda esta longitud para el corte 1. Toda esta longitud, esta cara y esta cara, todo así. Entonces pones esta cara cuando es 50 más 90, 90 de altura. De alto 0.9. Es una cara, pero como tienes para ambos lados es por 2 y por su longitud, y ya está de eso. Para el corte número 2, igual, esta cara 40, 90. Para el corte número
40, 90, 3. Para el corte 4, 40, 90. Para el corte 5, vamos a ver el 5 ahora es igual, 40, 90. O sea, todos van a ser 40, 90. Entonces lo que vas a copiar nada más. Copias 40, 90 por 2, por su longitud, porque es todo, ¿no? Pero, acá está de encofrado y desencofrado para el subcimiento. Ah, ya, perdón. Entonces, si es el subcimiento, ¿cuál es acá? Para el subcimiento vale 40 y el cimiento vale 50. Subcimiento 40. Cimiento es para el subcimiento. Cimiento 50. Entonces esto sería 0.50, ¿no? Y ahí lo jalamos 50. ¿Acá cuánto sería? 0.40. A los dos. Se hace todo el encofrado. No es necesario dividirlo en dos ya, porque el encofrado no va a estar dividiendo por cada lado, pero como en este caso va, lo que se va es vaciar distintos, tienes que hacerlo distinto. Bueno, pero es difícil, muchas veces vaciar una solo, ¿no? Entonces ya estamos, ¿no? Por dos, ¿por qué? Porque a ambos lados y por su longitud. Ya tenemos acá, ¿ves? El encofrado. Rápidamente el encofrado acá. Tenemos el encofrado. Pero aunque esto, como les digo, es difícil de encofrar. Difícil de hacerlo. El solado. El solado, ¿qué es el solado, por ejemplo? El solado, acá no tenemos. El solado. El solado es una parte de abajo que se le pone un concreto pobre, ya sea de 10 centímetros. ¿Para qué? Para que la zapata o la columna asiente adecuadamente, no entre la corrosión, hay una plataforma horizontal y sea más adecuada y trabaje mejor. Acá en lo que es este es un solado, ¿eh? Un solado cuando 10 centímetros, mayormente es 10 centímetros, solado de concreto pobre, ¿no? FC100 siempre es pobre, ¿no? Porque es el protector, como dijimos tiene 2 metros 2 metros por 2 metros. ¿El solado cuál sería? Va a ir toda la longitud, pues. Toda la longitud va a ir, toda la longitud. Entonces va a ir solamente esto. 2 metros por su longitud. Y es el solado, es metros cuadrados. Obviamente que es unidad de metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, para el corte 1, el solado iría en todo esto, ¿no? Si es que hubiera solado. Pero si solamente hay una columna, una zapata, solamente en eso, pues, ¿no? Vamos a considerar solamente en la zapata. ¿Y en la zapata cuánto es? Dijimos 2 metros por 2 metros, ¿no? 2 metros por 2 metros. Ese es por zapata. Pero si nosotros tenemos 5 zapatas, por 5. Tenemos una zapata, por 1. Entonces, este es el solado. ¿Cuánto es? Metros cuadrados. Esta es la unidad, 2 por 2, 4. 4 metros cuadrados de solado. Que es un concreto pobre, no es 210. No, perdón, 100. 210 ya no es eso. Ya no sería pobre. Sobrecimiento. Ya vamos a acabar. El sobrecimiento, también tenemos acá el sobrecimiento de por cortes. Tenemos también su encofrado, acá sin encofrados, ahí sí el sobrecimiento se encofra. Vamos al sobrecimiento del corte número 1. La longitud se copia. Como ya saben, esta longitud, si no lo tienen, rápidamente copian con todo nombre. Pueden copiarlo todo de acá y editarlo. Pero como ya lo tengo ya copiado, simplemente lo pego acá. Corte 5 a 5. Y acá hay dos tramos que les voy a enseñar. Pero es lo mismo, copian. Y vamos, ¿no? Vamos nuevamente. Ya, el corte 1. ¿Cuál es el sobrecimiento? El sobrecimiento es a partir de acá. Ese es el cimiento hasta la parte de arriba, ¿no? Todo esto es lo que se va a hacer el sobrecimiento. ¿Cuánto? Acá nos dice 40 más 10 y 20. Sería 40, 50, 70. O si no, lo medimos. No hay ningún problema. Si no está la medida, lo medimos. Pues 70, ¿eh? 70. Su altura 70. Altura 70. Y su ancho. Su ancho le especifica, ¿no? 0.3. 0.3, ahí está, 0.3. Y ya tenemos lo que es el del sobrecimiento del corte 1. La longitud es lo mismo, porque este sobrecimiento va acá, toda la longitud del corte 1. Este es el sobrecimiento. Vamos, esta parte, estos dos son el sobrecimiento que se va todo este corte, todo.
Así sucesivamente. Todo es el sobrecimiento, la parte del centro es el sobrecimiento. Vamos al corte número 2. Ahí está el corte número 2. El sobrecimiento va desde esta parte hasta la parte de arriba. ¿Cuánto? 40, 50, 70. 70 por 24, ¿no? Entonces 0.24 por 0.70. Hay dos tramos, ¿no? Lo copiamos nomás, ¿no? Ahí está. Vamos al corte número 3. Al corte número 3, ¿cuánto tenemos acá? De la misma, de esa altura, 40, 10, 50, 70. 70. El espesor 13. Entonces es el mismo del primero, ¿no? Copiamos estos dos. Ahora vamos al corte 4. Al corte 4. Esto ya no va para arriba, queda, ¿ve? ¿Cuánto es? 40, 13. 13, 40. Entonces ponemos 0.13 y 0.40. Vamos al corte 5. Acá hay 2. Pero casi igual. Es mejor que nos sobra, que nos falte. Yo lo mando igual. Porque es poco. Cinco, poco realmente, ¿no? Lo que tenemos, ¿cuánto es? 24, 24. O si no, lo calculan. Pero yo lo mando igual, en serio. 0.24 por 2 más 0.5. 0.05, ¿no? Tenemos una 0.53. Le pongo 0.53 yo. Aunque acá he hecho dos tramos, pero yo le voy a hacer un tramo. 0.53. Van a ver que esto en obra, los desperdicios, etcétera, va a encajar. Es mejor que nos sobre a que nos falte, ¿no? La altura 40 más 10, 50, 70. 0,70. Ya tenemos todo lo que es todo lo que es el sobrecimiento, ¿no? Sobrecimientos. Ahí están los metros cúbicos, ¿no? Ahora vamos al encofrado. El encofrado simplemente acá también le voy a considerar solamente eso. Copias las medidas. Si es que ya lo tienen, lo dejan igual copiado así. Y vamos nuevamente. Corte número 1. Corte número 1. ¿Cuál es lo que se va a encofrar acá? Esta parte. Desde acá hasta acá. La misma altura. ¿Cuánto? 40, 50, 70. 70, ¿eh? 0,70 de alto. 0,70. Lo que sería, vamos al corte número 2. El corte número 2 lo tenemos acá, la misma altura. 40, 50, 70. El corte el número 3 igual, 40, 50, 70. El corte número 4. Número 3, hasta el número 3 es la misma altura. 0.70, 0.70, 70, 0.70. Corte número 4 se va a encofrar y lo encofro hasta la parte de arriba. O si no, hasta acá, ¿no? Esta parte nomás, 0.40. Y el corte número 5 sería esta parte hasta la de arriba, ¿no? Sería 40, 50, 70 igual. 0,70. Entonces, esto se duplica por 2 porque se encofra a ambos lados. Se encofra a este lado y por toda la longitud. Por eso es 0.2. Ya tenemos tantos metros cuadrados. Pasamos al falso piso. El falso piso es una vez que ya todo se ha hecho el cimiento, pasamos lo que es el falso piso. El falso piso es esta parte interna, lo que vamos a las mismas medidas de anteriores, las mismas medidas de lo que era de acá en las mismas medidas que era acá en la nivelación y compactación. Entonces simplemente copiamos estas medidas, lo traíamos abajo y lo pegamos, pues.
Ya está. Este es el falso piso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les hemos traído estos metrados de estructuras, la primera parte, y ahí subiremos la segunda parte. Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un gran día. Chao, chao.